del programa de hoy con el consumidor. Estamos aquí conectándonos ya con nuestra invitada. Ella se llama Vanessa, la doctora Vanessa Liberato. Está solicitando entrar. Ella es oftalmóloga cirujana. Eh, aquí con nosotros. Bienvenida, doctora Vanessa. Vamos a hablar de... Hola, Hola, buenas. ¿cómo estás? ¿Cómo está? Tenemos un tema interesante sobre patologías visuales en la pandemia. Así es. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de informar a nuestros pacientes y a nuestra población en general de lo que nos ha dejado el COVID-19 para los oftalmólogos, que es un reto. Para cada uno de los especialistas es un reto, pero creo que a nosotros nos ha tocado una parte importante en este caso. Sí, muy. Eh, Tengo una nietecita que usaba lentes, tenía astigmatismo cuando chiquita, usaba lentes y ahora para entrar al colegio la evaluaron Así es. y fue para atrás, o sea, a usar lentes de nuevo. La oftalmóloga les recomendó controlar el tema de la tablet, de la Así computadora, porque parece ser que las clases virtuales, casi 2 años, cuénteme de eso. todo esto lo vamos a hablar. Pues bueno, cuando nos volvimos a reincorporar después de lo que fue el confinamiento en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, que a propósito de eso estamos celebrando nuestro 25 aniversario con muchísima alegría y entusiasmo, 25 años de educación y de poner a nuestros pacientes o de mejorar la calidad visual de nuestros pacientes. Así que estamos también súper felices por nuestro 25 aniversario. Cuando nos incorporamos del confinamiento, los oftalmólogos nos quedamos sorprendidos porque nos dimos cuenta que una avalancha de pacientes llegaban a pesar de que todavía existía el temor de salir a realizarte una consulta. El paciente todavía estaba temeroso de poder salir a tener contacto con otros pacientes. Nos dimos cuenta de esto y al pasar de los días clasificamos las afectaciones del COVID-19 en dos grandes renglones. El primer renglón pertenecía a las que afectaban directamente al aparato visual y otras que se debían a el cambio en el nivel, en el estilo de vida. O sea, tuvimos, como todos sabemos, un cambio en nuestro estilo de vida. A consecuencia de este cambio en el estilo de vida, entonces se generaron una serie de afectaciones visuales. Dentro de las afectaciones visuales propiamente dicha, los pacientes llegaban con conjuntivitis, era lo más frecuente. Una vez que este paciente llegaba con conjuntivitis, automáticamente nosotros hacíamos un interrogatorio epidemiológico. ¿Está usted con otra persona en su casa que tiene COVID-19? ¿Está usted o siente usted algún síntoma del COVID-19? Todo eso siguiendo un protocolo de que si el paciente tenía una conjuntivitis por COVID, orientarlo para que no continuara este paciente contagiando a otros familiares. Enviábamos también una prueba de COVID-19 si el paciente decía que no la tenía realizada. Esta conjuntivitis, que es una conjuntivitis viral, se caracterizaba por ojos rojos o se caracteriza por ojos rojos. El paciente se queja de molestias oculares como sensación de cuerpo extraño, de arenita en sus ojos, y esta conjuntivitis puede también dejar secuelas como queratitis, que es una inflamación a nivel de la córnea, y también el ojo seco o resequedad ocular. El paciente se aquejaba también de mucho cansancio y agotamiento visual. Además de eso, como conocemos, el COVID-19 afecta lo que es el sistema vascular.
al afectar el sistema vascular y afectar los microvasos, como la retina está, vamos a decir, formada de microcirculación, pueden producirse trombos pequeños y viajar hacia la retina y producir infartos a nivel de la retina. Esto es muy perjudicial para la salud visual porque puede o ocasiona una ceguera irreversible. Dentro de las patologías oculares, estas son la que más hemos visto y hemos podido documentar estadísticamente. ¿Relacionada con la COVID? Sí, todo esto relacionado con el COVID-19. Pacientes que ya han padecido del COVID-19 o que, como yo le dije, primero le aparecía lo que era una conjuntivitis. El paciente decía, yo lo que tengo es una conjuntivitis, pero sin embargo ya estaba padeciendo el COVID-19 y seguíamos el protocolo de enviar una prueba y luego nos llegaba la información de que este paciente estaba positivo. Pero gracias a que el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma desde el inicio tuvo un protocolo excelente de bioseguridad, tratamos de informar al paciente para que este paciente, como le dije anteriormente, no siguiera contaminando a otros pacientes. Desde otro punto de vista, el cambio que hemos tenido en nuestras vidas, el estilo de vida que hemos tenido que cambiar. Y yo pienso, o pensamos los oftalmólogos, la mayoría, que una de las cosas que más ha cambiado ha sido la forma de vernos y de reunirnos y de realizar la mayoría de actividades de nuestra vida cotidiana a través de ¿qué? De tablet, de computadora o de nuestros celulares. Entonces, el uso excesivo de estos medios, como usted bien dijo, que puso un ejemplo importante de su nietecita, el uso de estos medios ha producido que aparezcan debut de defectos refractivos como miopía, hipermetropía y astigmatismos. O sea, personas que no padecían esta enfermedad nos llegan y nos dicen, doctora, yo veía muy bien, pero luego de todo este confinamiento, de todas las series que vi, de todo lo que chateé, de todo lo que tuve que tener clases virtuales, siento que ya no veo tan bien. Cuando le hacemos el examen oftalmológico, evidentemente este paciente está debutando o con miopía o con hipermetropía o con astigmatismo, por lo cual se le debe de prescribir un lente. Esto también conllevó a que el paciente, por tantas horas de tener utilizando estos medios digitales, también presentara fatiga ocular. ¿Por qué? Porque el ojo trabaja con un músculo, trabaja con músculos. Y el músculo principal, que es el que nos permite hacer la acomodación, pues entonces llegaba un momento en que este músculo se agotaba, se cansaba y entonces el paciente presentaba un dolor retroocular, cansancio y hasta sueño por estar tanto tiempo ligado. La otra cosa que estamos recibiendo mucho es la resequedad u ojo seco. ¿Por qué? Porque el paciente cuando está frente al computador no parpadea. Normalmente parpadeamos por una función. La función del parpadeo es mantener el ojo humectado. Como nos ponemos en el computador de esta forma, no parpadeamos adecuadamente y esta falta de parpadeo hace que el ojo se reseque y la resequedad ocular da muchos síntomas de disconfort visual. Entonces, todo esto ha traído que los pacientes nos abarroten los consultorios porque realmente se sienten cansados y un disconfort visual como tal preocupa mucho al paciente, porque el paciente dice que será algo que me está pasando, he debutado con alguna enfermedad o porque yo veía bien, ahora no veo, y entonces con todo esto nos estamos encontrando en nuestras consultas.
usted hablaba de tres cosas que son importantes. Una, que el COVID se manifestó con conjuntivitis. Dos, que las patologías visuales se incrementaron durante el periodo. Y también algunos casos que son irreversibles de la patología. ¿Cuáles son esos casos irreversibles del COVID en los ojos? Exactamente. Como dije anteriormente, dentro de los que tenemos está, como le dije, que afecta el sistema vascular. Al afectar el sistema vascular pueden formarse microtrombos. Estos microtrombos que usted sabe también, o sea, conocemos de que afecta también la coagulación de la sangre y esto hace que se formen pequeños trombos, los cuales pueden viajar hacia la retina, que tiene un sistema único de microvascularización, y esto produce infartos. Una vez producido este infarto a nivel de la retina, que es como el chip del ojo, sabemos que el ojo es una prolongación del sistema nervioso central y la retina es su capa donde se forma la visión y es enviada a través del nervio óptico, que se considera como un cable de comunicación entre el ojo y el sistema nervioso central. Una vez afectada la retina, pues la información visual no se puede registrar y entonces esto causa una ceguera irreversible. Esta es la principal causa, o sea, la más importante, porque los defectos refractivos pueden variar, principalmente en los niños. Las oftalmólogas pediatras han visto que en los niños es de una manera sorprendente cómo se han incrementado los defectos refractivos. Y es porque a veces duran demasiado tiempo, un tiempo excesivo, no solamente porque quieren, sino por, como le dije, nuestro estilo de vida cambió totalmente y el 90% de las cosas la tenemos que hacer por medio de los medios digitales. Entonces, las recomendaciones sobre esto la daremos más adelante, porque sé que tiene muchas otras preguntas acerca de otros temas que también vamos a tratar. Sí, es bueno aclarar para la persona que está viendo el programa que no es médico, el tema, cuando se habla de vascularidad, se habla de las pequeñas venas sanguíneas. Lo vascular es todo lo que tiene que ver con el tránsito de la sangre. Exacto. Por eso la doctora habla perfectamente de lo irreversible que sería un infarto dentro del ojo. O sea, que un vaso sanguíneo de eso haga una hemorragia en el ojo y el ojo entonces tú pierdas la visión. ¿De eso se trata, doctora? Exactamente, así es. O sea, la vascularización, hemos visto que también hay pacientes que han tenido COVID y un tiempo después pues mueren de infarto. Es porque también tienen esa afectación a nivel cardíaco y a nivel pulmonar y cerebral. O sea, que no es solamente a nivel ocular. A nivel ocular también lo hemos visto y se registra, pero es a nivel sistémico esta afectación vascular, o sea, de los vasos, de las arterias y venas de nuestro organismo en general. Bien, primera vez que tengo la información, eso que usted dice, o sea, yo sabía de los infartos, de los trombos que afectan al corazón, al cerebro, lo que le llaman derrame cerebral, o isquemia cerebral y eso, pero no sabía que con el COVID se podía producir un infarto en el ojo, o sea, no sabía eso, pero nada, para eso estamos informándole a la gente y qué bueno que está aquí con nosotros. Usted habla de muchas cosas. ¿Podría usted decirnos de estadísticas? ¿Cuántas personas podrían haber sido afectadas con un infarto en el ojo? ¿Cuántas personas ustedes han tratado con patologías recientes por el uso obligatorio de los medios digitales, la computadora, el internet, el celular?
y eso mismo que usted decía, que uno no pestaña, y eso también crea problemas visuales. Más o menos, en qué proporción tenemos? Casi 2 años en esto. Y casi 2 años así mismo. Y ahora, con lo que es la entrada al colegio de los niños también, hemos tenido muchos casos. Esto es, usted sabe que para tener estadísticas reales y confiables, tiene que pasar una serie de información y de datos para tenerla así como registrada, y aún nosotros estamos trabajando en esa parte de tener una estadística real. Lo que nos sorprende es la cantidad, porque en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma se pueden atender de 300 a 400 personas al día. Nosotros vemos muchos pacientes. El instituto cuenta con 70 oftalmólogos de diferentes subespecialidades, y cada paciente va dirigido a su subespecialidad. En el caso mío también, que soy glaucomatóloga, que voy a hablar más adelante de cómo ha afectado también de una forma secundaria la pandemia a los pacientes con glaucoma. Entonces, estadísticamente hablando, no le puedo ofrecer 10%, 30 o 40%, pero sí los casos se han triplicado, los casos que recibimos se han triplicado en la consulta de oftalmología. Bien, entonces su especialidad es un glaucoma. El glaucoma se cura, se opera, la gente se muere, se queda ciega. ¿Qué tanto hemos avanzado en esta área? Hay mucho que hablar, Altagracia, sobre el glaucoma. Hay mucha tela por donde cortar, como decimos, porque la población está llena de mitos. Como yo digo, esta palabra me gusta mucho utilizarla en las charlas que doy a los pacientes, y una de las prioridades que nosotros tenemos es brindar información a la población, que la población conozca, porque una población que conoce puede entrar en la prevención. El glaucoma, para los que no saben, es una enfermedad oftalmológica crónica, como la hipertensión arterial, como la diabetes, que se caracteriza principalmente por un aumento de la presión intraocular. El ojo tiene su propia presión intraocular. Esta presión, por diferentes factores, aumenta, y este aumento lleva a un daño del nervio óptico, que habíamos dicho que el nervio óptico es sumamente importante porque es el guía de la información desde el globo ocular hasta el sistema nervioso central. Cuando este daño se produce a nivel del nervio óptico, el paciente inicia perdiendo la visión de manera periférica hacia el centro. Esto es malo porque el paciente no se da cuenta de que ha perdido la visión hasta que realmente no se va la visión totalmente. El glaucoma le decimos también el ladrón silente, porque él no da ningún tipo de sintomatología. Es una enfermedad que hasta que no tiene niveles muy, muy elevados de presión, donde ya hay una afectación o del campo visual o una afectación a nivel de la córnea, que es un cristalito que no ven las personas porque es demasiado transparente, se afecta, y entonces el paciente llega a la consulta ya con un glaucoma avanzado. ¿Cuál ha sido nuestro propósito? El propósito del doctor Tomás Vargas, que es el fundador desde hace 25 años del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma. Es lo que estamos logrando, porque lo estamos logrando, es de que el paciente nos llegue en un estadio precoz del glaucoma. ¿Por qué? Porque el pronóstico de un paciente con glaucoma ha cambiado mucho. No es lo mismo el pronóstico de un paciente con glaucoma de hace 15 o 20 años, y utilizamos siempre el ejemplo de Joaquín Balaguer.
nuestro expresidente, que tuvo una ceguera por glaucoma. Joaquín Balaguer hay información de que él no utilizaba las gotas adecuadamente. Y al no utilizar las gotas adecuadamente, pues la presión siempre se mantenía elevada. Si la presión intraocular no se controla, pues entonces no podemos prevenir esa ceguera. Entonces, al paciente llegarnos con un glaucoma precoz, diagnosticado precozmente, ¿cómo logramos esto? Que el paciente vaya a una consulta realmente para detectar si tiene glaucoma, porque no sabemos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un club de glaucoma, que es una institución dentro del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, que una vez diagnosticado el paciente con glaucoma, emite una charla a estos pacientes donde le explican de qué se trata su enfermedad y que es una enfermedad también hereditaria, por lo que el paciente sale de esa charla ya con la información de que sus familiares tienen que hacerse un chequeo oftalmológico. Pero además de esto... Yo quiero, antes de que usted siga, hay dos preguntas que han hecho los televidentes, los que están viendo el programa. ¿A qué se debe la comezón frecuente en la vista? Otra pregunta, que cómo se detecta la presión del ojo. Y yo tengo una pregunta, o sea, usted dijo que ya el glaucoma es una enfermedad crónica, como es la diabetes, como es la hipertensión, lo que quiere decir que es manejable, que es tratable con medicamentos, que la gente no se queda ciego si lleva su tratamiento, porque uno no se muere de un infarto o de un derrame cerebral si se toma su pastilla de la presión y se hace sus ejercicios. Mi imagino que si es crónica, quiere decir que es tratable. Entonces, hablar de las dos preguntas y con la mía usted me amplía eso y completa. ¿A qué se debe la comezón en los ojos en este momento? Bueno, el polvo de Sahara es uno de los factores principales. Todo aquel paciente atópico pues ha tenido crisis más frecuentes. O sea, todo el paciente que es asmático o tiene rinitis, también se puede presentar una alergia ocular o conjuntivitis atópica. También la contaminación ambiental. Si el paciente es predisponente a esta afectación, o sea, si yo soy atópica, una paciente atópica quiere decir que yo tengo características de desarrollar alergias, ya sea a comidas muy condimentadas, ya sea a mariscos o sea una paciente asmática o con rinitis, también puede desarrollar esto. Esta es una de las patologías más frecuentes, para que usted sepa también, doña Altagracia, la conjuntivitis alérgica. El paciente se frota el ojo y aprovecho para decirse que el ojo no se puede frotar. Porque... Ay, pero bueno, la caída de ojo así. Es muy buena, pero no se puede frotar porque esto puede aumentar o causar algunos defectos refractivos. Entonces, a esto se debe que también hemos tenido un incremento en las conjuntivitis atópicas. La recomendación, ¿cuál es? Primero, detectar a qué es alérgico este paciente. ¿Cómo? Con una consulta oftalmológica. Yo no voy a ponerme a usar la gotica del vecino que tiene alergia porque es muy buena, porque me la recomendaron. ¿Entiende? Entonces, es ir al oftalmólogo para ver si esta persona está debutando con una conjuntivitis atópica. La segunda pregunta. Sí, la presión de los ojos, ¿cómo se puede detectar la alta presión del ojo? Exactamente, bueno, la presión del ojo se detecta a través de la medición de la misma. Hay diferentes formas de hacerla. Tenemos equipos muy modernos. Anteriormente eso era una tortura tomarle la presión a un paciente, pero ya tenemos equipo donde solamente con poner su barbilla en un aparato y lanzar un aire, como ellos le llaman,
podemos medir la presión intraocular. La presión intraocular normal es de 21 milímetros de mercurio. Ya cuando esta presión es mayor de estos milímetros de mercurio, entonces buscamos otros datos para determinar si este paciente está padeciendo glaucoma. O sea, la presión alta del ojo puede ser un indicador de glaucoma. Exactamente, es uno de los principales factores de riesgo. Una vez que vemos que la presión o detectamos a través de este equipo que se le hace al 100% de los pacientes que acuden al Incosegla, porque nosotros estamos encaminados hacia la prevención de la ceguera, porque el glaucoma no se puede prevenir. Entonces, se le hace a todos los pacientes que llegan a nuestra institución. Una vez que vemos eso, entonces buscamos otros datos en el interrogatorio del paciente, como cuáles. Hay otros factores de riesgo, como la herencia del paciente, ya que la enfermedad es hereditaria, si tiene padres, madres o hermanos, o tíos, abuelos o personas de generaciones anteriores que hayan quedado ciegas. Recordando que generaciones anteriores las personas quedaban ciegas y no se sabía de qué era que la persona quedaba ciega. Entonces, esa información es importante. Después seguimos a la parte del examen oftalmológico. Cuando ya entramos al examen oftalmológico, revisamos la parte anterior del ojo, que es muy importante, una estructura que se llama cámara anterior del ojo, porque hay diferentes tipos de glaucoma, y luego de eso vamos a, con mucha calma, examinar el nervio óptico. A nivel del nervio óptico vamos a encontrar un nervio óptico con una excavación, que es como un huequito que no deberíamos de tener, y ese huequito se produce cuando la presión aumenta y va produciendo este huequito. Al ver este huequito que tiene diferentes grados de tamaño, entonces ya podemos ver si el paciente ahí tiene lo que primero llamamos una sospecha de glaucoma. Después de que ponemos a este paciente en ese diagnóstico de sospecha de glaucoma, indicamos estudios especializados, que contamos allá con los estudios de primera línea para diagnosticar el glaucoma, que son el campo visual, porque es una de las afectaciones principales, la tomografía del nervio óptico, que no es más que la medición de esa excavación que podemos observar en el examen físico, y la paquimetría, que es importante porque hay una variación a nivel de la estructura que he estado mencionando, que se llama córnea, y la gonioscopía, que es un estudio donde podemos ver cómo está el ángulo por donde el humor acuoso, que es el responsable de la salida de este humor acuoso, se encuentra, si está abierto o si está cerrado. Una vez que tenemos estos resultados, podemos decirle a nuestros pacientes si este padece o no de glaucoma. Mire, doctora, usted hablaba de las gotas que uno se echa en los ojos, que por ejemplo yo soy muy alérgica, yo sufro de rinitis alérgica, de asma alérgica y de picazón en los ojos alérgica. Como ya yo he detectado casi lo que me da alergia, ya casi no sufro de eso, porque yo misma he tomado mis precauciones. Muy rara vez yo me he tenido que nebulizar en los últimos 2 años tal vez una sola vez. Bueno, el caso es que las gotas que me dan a mí para la alergia tal vez no le sirven al otro y al otro y al otro, pero las gotas oftalmológicas las venden gratis, o sea, gratis no, libre en las farmacias. ¿Qué usted recomienda con respecto a... Mi recomendación es que no puede utilizar gotas sin una prescripción médica. Eso es importante. Todo medicamento tiene contraindicaciones y efectos colaterales. Para prescribir una gota siempre se deben de hacer una serie de preguntas, y tener ya un diagnóstico adecuado, y teniendo en cuenta el diagnóstico que yo hago, cuál es el grado de su patología, entonces yo elijo el medicamento. Y nosotros queremos que los pacientes también sepan que cada paciente es diferente.
que yo no soy igual a mi vecino, ni a mi hermano, ni a mi esposo. Yo tengo mi patología propia, entonces debo de tratarme como un paciente independiente. Mi recomendación es que no vayan. A veces yo voy a la farmacia y pido algo y me quieren dar un ejemplo, un medicamento que se parece, yo le digo realmente que no, porque no es lo que me han indicado y no sé si ese medicamento me puede dar una reacción adversa. Entonces, la recomendación es que tiene que ir el paciente a una consulta para que tenga su propia gota, la gota que le corresponde por su patología, por el momento en el que se encuentra su patología ocular. No cualquiera puede indicar una gota oftalmológica porque tiene contraindicaciones. Sí, déjeme reforzar un poco lo que usted dice. El uso de lentes de contacto de colores puede dañar, crear algún tipo de problema. Es una pregunta que está haciendo alguien que está viendo el programa. Pero yo quiero reforzar un poco lo que usted dice. Cada persona es única. Eso es como las huellas digitales de uno que son únicas. Eh, Hay muchas cosas, uno es único. Entonces lo que es bien para mí probablemente no es bien para ti. Y da eh, preocupación que aquí nos automedicamos, porque a Así, fulanito le fue bien con una medicina, pero la química tuya no es igualita que la de él. Entonces así. ahí está el riesgo y sería interesante que, como bien dijo la doctora, reiterar que las gotas de los ojos son para cada paciente, ¿no? Y hay muchísimas en el mercado, pero la industria farmacéutica la coloca y la vende libremente. Yeah. Es en Estados Unidos que la medicina no te la venden así. La gota, La, hay una que la las, venden libre, o sea, de venta libre. Y aquí también, uno va y la farmacia se la vende, no importa que usted quede ciego, o como dice que la, sale gallareta. Doctora, pero pregunta estamos trabajando en eso, doña Altagracia. Estamos trabajando en que el paciente se concientice. Es una labor ardua que tenemos, pero estamos con todo el nivel para poder que el paciente ya, o sea, es muy diferente el paciente que va al instituto ya en este momento, al paciente, nos cuenta el doctor Tomás Vargas, que iba anteriormente a sus consultas, de que el doctor tiene 25 años viendo pacientes. Nosotros somos cosa, porque él iba al programa hace 25 años. exactamente, entonces usted lo conoce, el Y él, doctor cuenta que es muy diferente y eso se debe a la ardua labor de información y de educación al paciente. Con respecto a la pregunta que me hacen sobre los lentes de contacto, mira, los lentes de contacto no es que hacen daño por sí solo, o sea, solamente colocarme el lente de contacto de color. Lo que sí puede hacer daño es la forma en que el paciente lo utilice. ¿Por qué? Porque el lente de contacto va en una estructura que es la córnea, que es una estructura muy delicada y generalmente las personas se lo colocan con los dedos sucios, lo colocan sobre la córnea, ahí en esa utilización de colocarse el lente directamente, llevan bacterias, pueden provocar conjuntivitis bacteriana y de hecho también pueden provocar úlceras, que las úlceras corneales son graves. Entonces, si este paciente tiene una adecuada utilización, su agua que va, donde va la protección como tal del lente de contacto, la tiene siempre higienizada, se lava sus manos. No está de más que el paciente quiera verse sus ojos de otro color, pero sí siguiendo todas las recomendaciones de lo que es la limpieza y la forma de colocarse el lente de contacto de color, como también el lente de contacto que utilizamos para mejorar lo que son los defectos refractivos altos. Entonces, esa pregunta es muy interesante porque lavado de manos antes de utilizar su lente de contacto, con mucho cuidado, colocar su dedo y colocarse su lente de contacto en un ojo limpio. Ahora con el uso de las pestañas postizas, pues el ojo también sufre mucho porque estas sustancias se degradan a nivel
del borde palpebral, que es importante porque ahí tenemos glándulas que son importantes para la lubricación del ojo. Entonces, al poner estas pestañas, esto hace que estas glándulas no funcionen adecuadamente. Entonces, también estas partículas que están ahí al colocarse el lente de contacto, también puede provocar como si fueran unas rayaduras, unas rayitas que nosotros le llamamos erosión corneal, y entonces esto puede traer consecuencias posteriores. Pero, como dije, si se utilizan todas las medidas de higiene, no dormir con ellos, porque hay pacientes también que se lo colocan para salir a fiestas y llegan ya un poquito cansados o tomados y se acuestan con el lente de contacto. También otra de las cosas de los lentes de contacto es que el paciente se va a las piscinas y se baña con el lente de contacto en la piscina. En las piscinas están llenas de bacterias. Entonces, estos gérmenes se colocan entre el lente de contacto y la córnea. Me acosté y ahí ese germen, que es un germen muy agresivo, el que se encuentra en las piscinas, en 24 horas me puede producir una úlcera que en un poco tiempo hasta me puede producir una perforación ocular. Entonces, es importante saber utilizar el lente de contacto de color. Hay una bacteria llamada Pseudomonas. Exacto, esa es. Cae en el oído o le cae en el ojo. Sí. Esa bacteria puede hasta penetrar al cerebro, que puede hacer mucho daño. De manera que, nada, el lente, yo no lo resistí nunca, el lente de contacto. Yo casi he usado lente toda la vida. Y hace como 15 años yo intenté ponerme el lente de contacto y no lo resistí. No lo resistí, o sea, se me resecaba el ojo, fue horrible. Yo no lo resistí. Yo compré muchísimo blandito, duro, de toda la forma de lente de contacto, tratando de usarlo y no me funcionó. Y me alegro porque tengo amigas cercanas y familiares también que usando lentes de contacto se fuñeron la vista. O sea, cogieron infecciones. Hay una que tuvo al perder un ojo, o sea, es feo de verdad. Feo de verdad. Pacientes jóvenes que llegan y ya llegan casi perforados, porque la pseudomona es rápida, en 24, 72, 48 horas, ya tiene las capas de la córnea, que es muy débil, ya pues ella penetra rápidamente y entonces puede producir una perforación. Entonces, y pestañas. Ajá. Está de moda ahora, la gente anda con... Mucho. Sí. ¿Cuál otro riesgo puede tener la pestaña? Además de la bacteria y eso. Eso también es un motivo de consulta muy importante, como le dije. Uno de los principales es que muchas veces el pegamento que utilizan no es un pegamento adecuado. Ningún pegamento es adecuado porque las pestañas son naturales. Entonces, al utilizar un pegamento para poder fijar estas pestañas, ya estamos invadiendo el ojo de esa manera. Esta invasión que hacemos en el ojo, lo principal que causa es, como yo le dije, que afecta las glándulas que tenemos a nivel del párpado, del borde del párpado, y ya la lubricación de esta persona no es igual, porque el ojo también se reseca. Entonces, otra de las cosas es que al retirar, bueno, las conjuntivitis atópicas por el pegamento son muy frecuentes. O sea, me puse las pestañas postizas y llego al otro día con el párpado hinchado y la conjuntiva enrojecida. O sea, el paciente hace una conjuntivitis atópica por el pegamento también. Y otra de las cosas es que este pegamento puede liberarse y puede colocarse en la parte superior del párpado, que se llama tarso, y ahí puede rozar con la córnea y producir una erosión corneal. Si esta erosión corneal no es tratada a tiempo, entonces puede producir también una úlcera. Y ahí ya el corneólogo tiene que entrar de manera de Superman pues a salvar ese ojo que
por la simple utilización de unas pestañas postizas que no han sido adecuadamente tratadas, pues la paciente utilizó. Entonces, las recomendaciones es, la recomendación más importante sería no ponérnoslas, pero las mujeres queremos estar bellas y las pestañas nos suben los ojos y hacen que nos veamos, nuestra vista se abra más. Pero ya que las personas la utilizan, pues dentro de la recomendación es buscar personas que sean con seguridad, que utilicen, limpiar bien su área de los ojos en momentos de la mañana para que la paciente pues no presente ninguna de esas afectaciones de las que le he estado hablando. Es sumamente importante eso, las chicas jóvenes que usan esas pestañas, que se les queden estas recomendaciones que le estamos dando. Eso es muy importante para nosotros. Y la mascarilla, lo que le llaman rímel. Yo tengo una recomendación. Aquí uno paga a un maquillista, a una maquillista, y te ponen el rímel, y se lo ponen a 20 gente en la misma mascarilla. Sí, Eh, yo pesado. creo que uno debe tener su mascarilla personal para Así. uno. No, cualquiera que, no lo permito, pero también lo hago de recomendación porque tú no sabes lo que te puede pegar la pestaña anterior. Eso Así. no, eso no. Sí, eso así mismo es, doña Altagracia. Entonces, con respecto, no sé si me tiene alguna otra pregunta, pero quería abordar un poco lo que es el tema ya sobre el tratamiento del glaucoma. Sí, sí. Entonces, como le había dicho, perdón, Tratamiento de glaucoma. ajá, el tratamiento. Que resulte en el análisis. O sea, la prevención para el glaucoma es ir al oculista. ¿Cuánto tiempo, cada qué tiempo tiene uno que ir a tomarse la presión del ojo, por ejemplo? ¿Una vez al año, 2 veces al año? Si el paciente es un paciente sano, que no tiene ninguna característica de glaucoma, el paciente puede ir una vez al año. Si el paciente tiene glaucoma, entonces dentro del glaucoma hay una clasificación de acuerdo al grado del glaucoma. Entonces ahí ya cada glaucomatólogo le va a recomendar al paciente en qué tiempo desea verlo. O sea, eso no tiene, normalmente cada 6 meses, pero si es un paciente que tiene un glaucoma severo, tiene 3 medicamentos y tengo una presión que no logro controlar como yo quisiera, pues yo agarro a mi paciente y le digo que me tiene que ir a ver cada 3 meses a la consulta. O sea, eso va a depender de en qué estadio del glaucoma el paciente se encuentre. Entonces, yo siempre me siento con el paciente porque es muy duro cuando uno le dice al paciente que tiene glaucoma realmente. Es un shock porque el paciente todavía tiene en su cabeza de que glaucoma es ceguera. O sea, doctora, me voy a quedar ciego. Entonces tenemos que trabajarle a ese paciente desde el punto de vista también psicológico y también tenemos que tratarle a ese paciente de hacerle entender de que él tiene un protagonismo en su enfermedad. ¿Por qué? Porque uno de los tratamientos del glaucoma son las gotas, que son gotas de uso continuo. Anteriormente teníamos pocas gotas, pocos medicamentos, pocas drogas para poder manejar el glaucoma, pero con el tiempo eso ha cambiado y ha entrado al mercado una cantidad de gotas que pueden controlar la presión intraocular y lo hacen de una manera satisfactoria para nosotros. Entonces, tenemos que elegir qué tipo de gotas vamos a utilizar en cada tipo de paciente. Esa es una de las primeras líneas de tratamiento, pero como le decía, el pronóstico de un paciente con glaucoma de 10 años atrás no es el mismo pronóstico de ahora. En mi experiencia como glaucomatólogo, que tengo 7 años de experiencia, pues he visto cómo la tecnología ha venido a ayudarnos
a que estos pacientes tengan un mejor pronóstico desde el punto de vista del tratamiento tópico, que son las gotas, ya que contamos con una serie de, un gran grupo de laboratorios que nos ayuda a tratar a los pacientes con diferentes tipos de gotas, y también desde el punto de vista quirúrgico, que es otro de los mitos de la población dominicana. No, el glaucoma no se opera. Pero ¿cómo que no se opera si hace más de 40, 60 años que el glaucoma se opera? El glaucoma sí se opera. Lo que pasa es que el glaucoma no se opera para erradicar la enfermedad. El glaucoma se opera cuando ya en un primer momento estas gotas no son suficientes para bajarnos la presión intraocular. Entonces ahí nosotros decidimos con este paciente, tengo que utilizar ya una técnica quirúrgica. Hemos venido pasando de técnicas quirúrgicas muy invasivas en lo que es el paciente con glaucoma, técnicas quirúrgicas donde el paciente tenía que pasarse aproximadamente 25 días a un mes de reposo en su casa, técnicas quirúrgicas un poco dolorosas, de una recuperación un poco lenta. Hemos pasado a contar con tecnología de primera. Estamos ahora mismo en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma a nivel de tratamiento quirúrgico a nivel de países desarrollados, ya que contamos con tratamiento láser para tratar el glaucoma. Uno de esos tratamientos láser es la trabeculoplastía, que no es más que un láser que hacemos incidir sobre el trabéculo, que es como si fuera una malla por donde el líquido humor acuoso pasa y drena. Generalmente, las personas de raza afroamericana tienden a tener este trabéculo obstruido más que las personas de color blanco o de raza blanca. Y entonces este láser lo que hace es un barrido o una limpieza a nivel de esta área y hace que el humor acuoso salga más y la presión intraocular disminuya. Esto es muy bueno para mí. Lo considero una de las terapias que han venido a salvar esa, vamos a decir, un poco de tortura y de miedo que tenían los pacientes, porque este tratamiento es un tratamiento no invasivo. O sea, utilizamos este tratamiento, no causa dolor. El paciente se puede incorporar a las 24 horas de haber realizado, no produce visión borrosa y puede repetirse. O sea, es repetible, ya que no causa un daño a nivel irreversible en este trabéculo. Entonces, estamos hablando de que cuando está la presión, una cosa, la gente, los hipertensos dice, bueno, tengo la presión del ojo alta, pero no tiene nada que ver con la hipertensión sanguínea general que sufre la gente. O sea, tú puedes ser hipertenso o no, pero la presión alta del ojo es independiente y es un síntoma de glaucoma, que quede claro eso en la gente que está viendo el programa. Y entonces yo quiero que usted haga una última recomendación a las personas que no se despegan de la tablet, de la computadora, del celular, los riesgos que tenemos frente a este desafío que es la modernidad. Exactamente. Bueno, pues de mi parte recomiendo principalmente a los padres que controlen el tiempo de los niños en lo que son todos estos medios. No es que no lo tengan, porque ahora mismo los niños, eso es imposible de que les retiremos las tablets, pero sí que la utilicen el menor del tiempo que puedan para que esto no suceda. Además de eso, que acudan a una consulta oftalmológica para que determinen si tienen algún defecto refractivo. Y también en esta consulta podemos hacerle una prescripción que ya también salió y lo tenemos nosotros como una de las primicias, que son unos lentes de protección de luz azul. O sea, estos lentes de protección de luz azul nos ayudan porque esa luz azul que emiten todos estos dispositivos también afectan lo que es la retina.
Entonces, en este sentido, le decimos a los pacientes que acudan a una consulta oftalmológica para que ahí su padre, si es un niño o si el paciente es adulto, nos pueda dar los detalles de qué trabaja, que es importante, porque un ejemplo ahora los chicos que trabajan en los call centers, que es todo el día en la computadora, los profesores, las personas que han tenido que mudarse a sus casas a realizar sus trabajos a nivel de la computadora. Entonces le damos su recomendación personalizada. Nuestra recomendación final es que acudan y no solamente por esto, sino para detectar otros tipos de enfermedad. Hoy nos hemos detenido solo a hablar de glaucoma, pero sé que usted se va a animar a hablar de otras patologías oculares para que las personas puedan conocer más y porque yo digo, una población educada en cuanto a las enfermedades es una población en la que estamos ganando. Entonces, de eso se trata. Pues muchísimas gracias, doctora Vanessa Liberato. Muy bueno el programa. Hay que hablar de cataratas, de otras patologías de los ojos y demás cosas de lo que hablamos hoy. Así que muchísimas gracias y gracias por la atención a todas las personas que se unieron a esta entrega de su programa con el consumidor. Gracias, doctora. Saludos al doctor. Ok, bye.